Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio. Eh, bueno, mi nombre es Carla Abarca, soy estudiante de la carrera de enseñanza de la matemática y como parte del trabajo comunal estamos realizando el taller de nivelación, en este caso para el noveno año. Y bueno, esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, para que refuercen las habilidades que debieron de trabajarse el año pasado y les sea muy útil para este año. Buenos días, estudiantes. Yo soy José Pablo Mena. Soy estudiante igual de la carrera de enseñanza de la matemática. Como les dije a muchos de ustedes en el grupo cuando me escribieron, es un proyecto de la Universidad de Costa Rica, es un trabajo comunal, por lo que también ojalá les sea de bastante ayuda y que lo puedan aprovechar para ahora el curso lectivo que comienza en febrero. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Entonces, primero, la idea de las clases, lo principal que tenemos que saber, digamos, es que no van a ser, digamos, como las clases corrientes, digamos, que uno recibía en el colegio. Más que todo porque, para no aburrirlas, digamos, y que no se salgan o que no, digamos, no sigan participando de los talleres. La idea es que puedan seguir asistiendo a las clases y que puedan aprovechar para que ya, ahora que empiezan las clases en febrero, puedan ir un poco mejor en matemática, ¿verdad? Considerando las situaciones que se vivieron el año pasado. Eh, ok. Bueno, primeramente les voy a compartir en el grupo de WhatsApp un quiz, no, un diagnóstico sobre algunas cosas, digamos, básicas que tuvieron que ver en el año anterior. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles el link por WhatsApp y por favor si pueden ir uniéndose al diagnóstico, que casi se los envío. El link es el que está en el grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, si pueden ir ingresando, ponen su nombre también. Cuando se meten a la aplicación, ponen su nombre. Ok. Ya tenemos a Montserrat y a Fátima. Ok, vamos a esperar a que ingresen los demás. Ok. Ok, creo que se está uniendo Valentina. Ok, sí, Valentina, si me escuchas, por favor. Entonces, bueno, bienvenida a los talleres.
Y si puedes ingresar al link que está en el grupo de WhatsApp, es para un diagnóstico rápido, no es ningún examen ni nada, sino es como para nosotros ir conociendo sobre algunos conocimientos que ustedes deben de tener. Entonces, por favor, si pueden ingresar al link, nada más, es rápido, la prueba. Listo. Ok, entonces vamos a iniciar. Listo, veo que van terminando. Vamos a esperar a los demás.
Ok, entonces, bueno, ahí veo que ya terminaron. Gracias por participar. Y esto era nada más como para que ustedes también vayan conociendo tal vez un poco lo que vamos a ir trabajando en los talleres de nivelación. Y también para nosotros tener una idea más o menos de algunas cosas que deberían reforzar para este nuevo año. Ok, y ahora sí, que hicimos el diagnóstico, tal vez, no sé si alguna de ustedes, antes de empezar la clase ya directamente, quisieran, no sé, comentarme algunas impresiones que tuvieran sobre el año 2020 en matemática, qué cosas les gustaron, qué cosas no, qué cosas hicieron, digamos, en sus colegios. No sé si alguna puede eh, prender el micrófono para comentarme más o menos sobre algunas cosas que les gustaron o no de este año que pasó específicamente en matemáticas. Ok, bueno, tal vez yo les voy a decir algo de mi punto de vista, digamos, sobre, sobre esta virtualidad. Obviamente es algo que nos atrapó rápidamente, digamos, desde el año pasado, y no solo a ustedes, sino a todo el país, digamos, a nosotros también como estudiantes de la universidad. Y, y es difícil, digamos, más que todo porque muchas veces y también el problema surge desde que los profesores, digamos, no dominan en su totalidad algunas herramientas, digamos, tal vez como, no sé, Zoom, Teams, bueno, ustedes que usaron mucho Teams, el correo electrónico, muchas cosas que tal vez, digamos, como que dificultaron o, o pusieron como una barrera, digamos, entre lo que debían de hacer y lo que ustedes están aprovechando del año lectivo, ¿verdad? Tal vez, eso también les afectó mucho en su proceso de aprendizaje para matemática y obviamente entonces van a ir un poco rezagadas, digamos, este año, ahora que empieza en febrero. Entonces, lo que nosotros buscamos con este taller es y agarrar obviamente todo, toda la materia de octavo, y pues no se puede porque el tiempo no nos alcanza, pero al menos algunas cosas importantes que si van a necesitar este año que inicia para que puedan, digamos, como sobresalir un poco más sobre los demás estudiantes y que, ¿verdad? O sea, que no cueste tanto, ahora que empiezan otra vez ya con clases virtuales y todo, bueno, ustedes, porque creo que los que tienen que ir al colegio son los grados más altos, entonces, digamos, ustedes que aún siguen en cursos virtuales, digamos, en clases virtuales, entonces, tal vez como buscar ayudarlas, ¿verdad? Como les dije, la idea no es darles solo materia ni que se aburran, sino como hacerlo un poco más diferente, digamos, y obviamente no solo, por ejemplo, como en el colegio, darle, bueno, tome 3 guías autónomas y me las tiene que entregar la otra semana, esa no es la idea, sino que, digamos, todo lo hagamos aquí en la clase, ¿verdad? Igual, como les dije, la clase va a quedar grabada por si alguno tiene algún problema, entonces se subirá después a YouTube y se les compartirán link, ¿ok? Y la idea es que aprovechen bastante de las clases, ¿verdad? Yo sé y conozco obviamente tengo el conocimiento, porque yo también fui estudiante de colegio, de que muchas veces a uno le da pereza o no quiere, digamos, participar de ciertas cosas así porque dice, no, estoy en vacaciones y todavía no, y ciertas cosas, ¿verdad? Pero la idea es aprovechar y obviamente ese desinterés digamos, sobre matemática y sobre algunas otras materias lo generan incluso hasta los mismos docentes, con clases aburridas, digamos, clases que no tienen sentido para ustedes y que solo tienen que ver materia. Entonces, la idea es que en estos talleres puedan como cambiar un poco esa idea. Y bueno, yo y mi compañera Carla, que se presentó al principio, de pues ayudarles a ustedes a que puedan sí, ir un poco mejor en matemáticas. Ok, vamos a empezar entonces con la materia.
Los números racionales. A lo mejor ya muchas de ustedes se acordarán de lo que vieron esto el año anterior, porque esto fue más o menos el inicio, pero sin embargo igual lo vamos a repasar. ¿Qué son los números racionales? Para empezar debemos conocer, digamos, qué otros tipos de números existen. Por ejemplo, los números naturales, ¿verdad? Como el 1, el 2, el 3, y así infinitamente. Después los números enteros, que seguían los mismos, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, pero ya también para abajo, que sería -1, -2, -3. Esos son José, los números enteros. Las características de estos que son, digamos, números concretos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, ¿me entienden? Son números enteros, por así decirlo. Sin embargo, ¿qué pasa con los números racionales? ¿Verdad? Son números que se encuentran, digamos, son números enteros también y son números que se encuentran entre números enteros, es decir, que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros. Es decir, digamos A dividido entre B, obviamente con B diferente de cero, igual si alguna puede probar, digamos, ¿qué pasa si pone, por ejemplo, 2 dividido entre cero en su calculadora? Ahí van a notar algo muy interesante. Entonces, la idea es que los números racionales, ¿verdad? Entonces, los números racionales son números que pueden ser escritos como un cociente, pero ¿qué significa ese cociente? Esta rayita que está aquí abajo, esta rayita, es decir, un número dividido entre otro. Esos son números racionales. Son fáciles de ver, digamos, y el conjunto de estos números se representa con la Q. Ya en años anteriores, tal vez habían visto de que existe la N de los naturales y la Z de enteros. Ahora siguen la Q de racionales. ¿Ok? Entonces, José, ¿sí? es que creo que hay una muchacha que no nos está escuchando, pero bueno, no sé si los demás escucharán bien. Ok. Lo puso en el chat. Los demás me escuchan bien, sí. Sí, yo sí escucho bien. Sí, yo también. Ok. Sí, creo que es una compañera de ustedes. Pero bueno, está bien. Mientras los demás me escuchen, no pasa nada. Igual como les dije, la clase va a quedar grabada y se va a subir después. Igual, si tienen alguna duda o algo así, me pueden interrumpir, no pasa nada. Ok. Bueno, retomando, entonces, los números racionales son números que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros, ¿verdad? O sea, divididos. ¿Ok? Pero ¿cómo reconocer a estos números racionales? Esta parte es muy fácil porque son fracciones, ¿verdad? O sea, todas las fracciones, como las que conocemos, un medio, 8/6, cualquiera de estas van a ser números racionales, ¿ok? Esto lo, digamos, lo más fácil porque son las más fáciles de ver, son digamos, las fracciones comunes que siempre hemos visto. Además, los números decimales con expansión finita, eso quiere decir que no existen más números después, por ejemplo, después de 1,34 no existe otro número aquí. Igual aquí 0,5 no existe otro número, ya que termina. En este 124,556 no existe otro, entonces aquí termina. En el 3,9845 no existe otro número después, por lo que son expansión es finita, es decir, termina en algún número. También estos son números racionales. Todos estos números decimales que tienen expansión en la que terminan algún número son números racionales, ¿ok? Entonces, ya tenemos dos, las fracciones, que siempre las hemos conocido, y los números decimales, que serían los números decimales con expansión finita, es decir, que terminan en algún punto. Además, los números decimales con expansión infinita, es decir, no terminan, pero tiene que ser periódica. ¿Qué significa periódica? Que siempre se repite. Por ejemplo, el 1,22222 siempre se va a repetir el 2 infinitamente, pero es un número racional. El 0,3333 también. El 152,888, ok, entonces son números racionales, ¿verdad? Son números decimales también. La única diferencia de estos de acá abajo con los de arriba es que los de expansión infinita
periódica repiten un mismo número o un mismo patrón siempre. En cambio, los de expansión finita siempre terminan en algo. ¿Ok? Además, los números naturales, los n, como se lo mencioné anteriormente, y los enteros, también que ya hemos visto en años anteriores, pertenecen a los números racionales. ¿Ok? Entonces, repasando. ¿Cómo reconocer a los números racionales? Son fracciones, ¿verdad? Los más fáciles de reconocer son las fracciones. Luego, los números decimales con expansión finita, es decir, que termina en algún punto, ¿verdad? No existe otro número después de los que tenemos aquí. Y los números decimales con expansión infinita, que sigue para siempre, pero la única condición es que debe ser periódica, es decir, que siempre repita el mismo patrón, como estos números de acá abajo, ¿ok? Además de los números naturales, el 1, el 2, el 3, todos los que conocemos son números racionales también, y los números enteros, el 1, el 2, el 3, el -1, el -2, el -3, todos esos son números racionales. ¿Ok? ¿Qué son los números racionales? Como vimos anteriormente, son números que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros, ¿verdad? A dividido entre B, la única condición es que el B debe ser diferente de cero. Pero hay números que no son racionales. Entonces, ¿qué números no son racionales? El pi, por ejemplo, que lo hemos visto en geometría para calcular el área del círculo, que es de los más conocidos, digamos. Este, por ejemplo, 1,632492,3, y así sigue infinitamente. Ven que este número, el 1,632492,3, es infinito, porque aquí vemos que sigue. Sin embargo, ven que no sigue un patrón. Todos los números son diferentes, por lo que este número no se puede escribir como un cociente de dos números enteros, por lo que sería un número irracional, o sea, no son racionales. La raíz de 2, raíz de 7, Euler, estos dos están en su calculadora, el número de oro. Ok, son números que no son racionales, no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Ok, entonces, repasando. ¿Cómo reconocer números racionales? Las primeras son las fracciones, que serían las más comunes, como un medio, 8 sextos. Cualquier fracción va a ser un número racional. Luego, los números decimales con expansión infinita, como el 1,34, 0,5, 124,556. Ven que siempre termina en un mismo, siempre termina en un número, no tiene ninguna continuación más. Los números decimales también pueden ser infinitos, sin embargo, deben tener el mismo patrón. Deben repetir siempre el mismo número o el mismo patrón. Siempre deben repetir lo mismo para que sean números racionales. Además, estos números son los que, digamos, podemos reconocer más fácilmente, los números racionales, y también los números naturales, es decir, el 1, el 2, el 3, todos estos, los que ya hemos visto desde la escuela, digamos, son números racionales, y los números enteros, que también ya hemos visto en séptimo y en alguna parte de octavo, eh, son también números racionales. ¿Ok? Entonces, los números que no son racionales son los que tienen alguna expansión decimal infinita, pero que no es periódica como este, o ya los más conocidos como pi, raíz de 2, raíz de 7, Euler, el número de oro. Entonces, estos son los que no son racionales. Entonces, luego de ya conocer un poco sobre números racionales y cuáles son, vamos a aplicar algunas propiedades o algunas operaciones a estos números. La primera sería suma y resta. Ok, en representación fraccionaria, es decir, el A dividido entre otro número, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que cuando las fracciones son homogéneas, ¿qué significaba que eran homogéneas? Que tenían el mismo denominador. Ve que aquí se repite el D y acá se repite el D. ¿Ok? Entonces, cuando es A dividido entre E más B dividido entre D, es decir, tiene el mismo denominador, pero arriba son diferentes, lo único que sucede es que el denominador lo dejo igual, ¿verdad? Y la parte de arriba es la que sumo. Eso es lo más sencillo. Igual con la resta. Entonces, cuando voy a restar dos números racionales, digamos, en fracción, que poseen el mismo denominador, es decir, la misma partecita de abajo es igual en ambos, entonces lo único que hago es poner el D o la parte de abajo, digamos, la pongo acá, ¿verdad? La pongo abajo. Luego, lo que hago es restar o sumar la parte de arriba. ¿Qué pasa con las fracciones heterogéneas? Por ejemplo, con estas, cuando la primera fracción es diferente a la segunda, porque aquí vemos que es A y D, y en la segunda es B y C.
¿verdad? Entonces, no podemos aplicar esta propiedad porque para aplicar esto, de colocar de una vez el de abajo, tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo número, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos con estas fracciones heterogéneas? Sencillo, nada más. Multiplico en cruz y aquí. Entonces, A por C sería que está, ¿verdad? Luego, B por D, digamos, A por C y B por D, aquí arriba. Cuando es más, coloco el signo de suma. Cuando es menos, coloco el signo de resta. Entonces sería A por C más B por D en la parte de arriba. Luego, coloco la línea de la fracción y abajo coloco C por D, nada más. Eso sería el resultado de sumar estas fracciones heterogéneas. Se llaman heterogéneas porque acuérdense que el denominador es diferente en ambas, ¿verdad? No como acá, que si como es el mismo, entonces nada más lo coloco aquí y ya. Pero en esta no se puede hacer eso porque son diferentes. Entonces, en la suma es A por C, aquí lo tenemos, más, porque tenemos el signo de suma aquí, más B por D, que sería la otra parte, multiplicando en cruz, y abajo colocamos D por C, que sería la parte de abajo. Esto con la suma. Con la resta es exactamente lo mismo. Lo único que sucede es que cambiamos el signo de suma por el signo de resta. Entonces sería A por C menos B por D, y en la parte de abajo sería C por D. En ambos casos, el resultado debe simplificarse. Sin embargo, ustedes, al poder utilizar calculadora en las clases, entonces lo único que hacen, digamos, pueden colocar incluso desde aquí la suma o la resta, digamos, desde estas partes, ¿verdad? O si ya tienen esto, entonces nada más lo colocan en la calculadora y ella misma lo simplificará. El resultado debe simplificarse, eso sí, pero con la calculadora es sencillo, nada más la colocamos y la misma calculadora lo simplifica. ¿Ok? Entonces, repasando, para sumar y restar números racionales, primeramente en representación fraccionaria, tenemos dos métodos, ¿verdad? O dos tipos. La primera, que son fracciones homogéneas, es decir, que el D, la parte de abajo, el denominador, debe ser el mismo en ambas fracciones, ¿verdad? O sea, si yo aquí tengo un medio, o sea, 1 entre 2, aquí puede poner 3 entre 2, pero en la parte de abajo siempre debe ser igual. Entonces, cuando la parte de abajo es igual, nada más coloco el número que está en la parte de abajo, que se repita, lo coloco acá, y en la parte de arriba solo sumo las partes de arriba, el numerador. Entonces sería A más B, igual en la resta. Entonces, coloco el D y en la parte de arriba resto los números de arriba. ¿Qué pasa con las fracciones heterogéneas? Esta cosa no se escucha. Bueno, sí. ¿No es alguna duda? Pues sí. No lo sabe. No sé, se estará haciendo cosas. Ok, bueno, continuando. Como les dije, las fracciones tenemos para sumar y restar números racionales. Tenemos dos tipos, fracciones homogéneas, cuando tienen el mismo denominador, y heterogéneas cuando son diferentes. Las homogéneas, nada más coloco el número de abajo y sumo los de arriba, ¿verdad? O resto los de arriba, como en este caso. Y las fracciones heterogéneas multiplico en cruz, es decir, A por C más B por D, aquí coloco el signo de suma, dividido entre C por D. En la resta es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de colocar suma, coloco resta. Y como les dije, en ambos casos el resultado debe simplificarse. Sin embargo, con que lo metan en la calculadora es más que suficiente. Entonces, algunos ejemplos de fracciones homogéneas, por ejemplo, que es 5 octavos más 4 octavos. Entonces, el 8 lo pongo igual porque es el denominador que se está repitiendo en las dos fracciones, lo dejo abajo y arriba pongo 5 más 4. Entonces, 5 más 4 es 9, entonces serían 9 octavos. Estas son un poco más sencillas que estas, digamos, pero es lo mismo. Entonces, cuando se repite, nada más lo coloco abajo y arriba sumo. Igual con estas, que sería 16, ven que aquí se repite el 16 y acá se repite el 16. Entonces, coloco el 16 abajo, que sería igual, en la parte de arriba ponemos 7 más 21, que es lo que tenemos que sumar. Eso daría 28, ve que sería 28 sobre 16, pero a colocar esto en la calculadora me dice que es 7 cuartos. Esto es lo que significa simplificar, ¿ok? Entonces, para más sencillo para ustedes, nada más esta fracción, digamos, coloquen en la calculadora y ya ella la simplifica de una vez. Luego,
En esta, que sería 7 quintos menos 9 quintos. Aquí es resta, ¿verdad? Pero se cumple la misma condición de las anteriores. Se repite el denominador, que tenemos el 5 y el 5. Entonces, el 5 lo dejamos igual y arriba ponemos 7 menos 9, que sería igual a menos 2. Entonces quedaría menos 2 quintos. Ese sería el resultado. Ok, ahora con las fracciones heterogéneas. Ven que son heterogéneas porque su denominador es diferente. Aquí tenemos el 7 y acá tenemos el 11. Entonces, multiplicamos en cruz. Sería 6 por 11 más 10 por 7, que es la otra parte de la cruz, dividido entre 7 por 11. Entonces, es el de arriba por el de abajo, más el de arriba por el de abajo, dividido entre multiplicado los de abajo. Esto sería igual a 136 dividido en 77. ¿Ok? Esta parte, como les dije, pueden poner en la calculadora, no pasa nada, pero el resultado sí debe simplificarse. Tenemos esta otra que es resta, ¿verdad? Aquí vemos que son heterogéneas porque aquí tenemos 15 y acá tenemos 4. Entonces son diferentes sus denominadores o sus partes de abajo. ¿Ok? Entonces multiplicamos en cruz, que sería 20 por 4, menos 8 por 15, dividido entre 15 por 4. Esto nos quedaría menos 40 entre 60, y ven que acá poniendo en la calculadora, esto sí se simplifica y nos queda menos 2 tercios. ¿Ok? Sin embargo, también les pueden aparecer algunos números racionales, pero en representación decimal. Sin embargo, estos son más sencillos de sumar o restar, digamos, ya que es como sumar y restar como lo hacíamos en la escuela. Por ejemplo, acá, en esta suma, que sería, en la primera sería 2 más 6, 8. 9 más 5, 14. Pongo el 4, llevo una, ¿verdad? Entonces, 8 más 9, 17 y una, 18. Pongo el 8, llevo una. 0 más 7, 7, más 1, 8, ¿verdad? Y el 1 más 0 es de 1. Entonces queda 18,848. Es sencillo. Nada más que hay que tener un poco de cuidado con la coma. Sin embargo, es exactamente lo mismo que lo que tal vez venían trabajando o tal vez ya sepan, digamos, desde la escuela. Algunas propiedades importantes de los números racionales, al igual que tienen los números enteros y los números naturales, es la conmutatividad. Es decir, que yo puedo agarrar, digamos, A dividido entre B más C dividido entre D, que esto va a ser lo mismo que darle la vuelta, como que a la par, ¿ve? No importa cuál es el orden de ellos, el resultado va a ser igual. Al igual que en la multiplicación, no importa si yo multiplico uno primero y después el otro, o les doy la vuelta. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces esto es para que para que facilite algunos cálculos, no importa si lo tienen de esta forma o lo tienen, digamos, al revés, así el resultado va a ser igual. En la asociatividad es esta parte de acá, que por ejemplo, A más B más C dividido entre D más F dividido entre G, ¿ok? Esto lo único es que yo puedo agarrar este paréntesis y quitarlo y sumarlo con estos dos. ¿Esto qué se debe? A la conmutatividad. No importa cuáles sume primero, el resultado va a ser el mismo. Al igual con la multiplicación, no importa cuáles multiplique, por ejemplo, en estos casos, no importa cuáles multiplique primero, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, devolviéndonos. Los números racionales, como ya los vimos anteriormente, ¿verdad? Son números que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros, ¿verdad? A dividido entre B. Se representan con la Q. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Lo más fáciles son las fracciones, que cualquier fracción es número racional. Los números decimales con una expansión finita, es decir, terminan en algún número. Los números decimales con expansión infinita, periódica, es decir, que repiten algún patrón. Y los números naturales y los enteros que ya hemos conocido son números racionales también. ¿Qué números no son racionales? Sería el pi, ¿verdad? Que es de los más conocidos. Algún número que su expansión infinita no sea periódica, es decir, que no repita nada. Por ejemplo, este número de acá, raíz de 2, es un número irracional, o sea, no son racionales. Raíz de 7, Euler, el número de oro, todos estos números son irracionales porque recordemos que para que sean racionales se deben ser o se puede poder representar como el cociente, es decir, ponerlo en fracción. Si no se pueden poner en fracción, no son números racionales. Entonces, para sumar y restar números racionales, primero tenemos la representación fraccionaria, que es la que vamos a usar más, en la que tenemos dos tipos, las fracciones homogéneas, cuando su denominador es igual, ¿verdad?
Entonces, cuando es igual, nada más lo dejo abajo igual y arriba sumo o resto lo que tengamos. En las heterogéneas multiplico en cruz. Sería A por C más B por D y dividido entre D por C. En lugar de la suma, ¿verdad? Si tenemos resta, entonces nada más lo cambiamos. Pero es el mismo procedimiento para suma y para resta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Igual tenemos algunos en representación decimal, sin embargo, no es lo que tal vez vayan a ver más en el colegio, por lo que es nada más como un repaso, digamos, de algunas cosas que se vieron en la escuela, que es lo mismo que sumar y restar, como lo hacíamos en la escuela. Luego vemos algunas propiedades de los números racionales, ¿verdad? La conmutatividad, que no importa si sumo uno y después el otro, o si les doy la vuelta, o sea, no importa en qué orden los tenga, el resultado va a ser el mismo, en la suma y en la multiplicación. Igual aquí asociándolos, ¿verdad? No importa cuál sume primero o cuál multiplique primero, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ok? Ahora, ya para ir un poco concluyendo, los números racionales, ¿verdad? También se pueden multiplicar y dividir. ¿Cómo lo multiplico? Por ejemplo, aquí A dividido entre B por C dividido entre D, esto es igual a A por C dividido entre B por D, ¿verdad? Lo único que hago es multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, ¿verdad? Es sencillo, la multiplicación es fácil. Entonces, en este ejemplo, que sería un sexto por 34 dividido entre 20. Entonces, es el 1 por 34, que sería 34, y 6 por 20, que sería 120. Pero acuérdense que teníamos que simplificar. Pero para simplificar, ¿verdad? Lo más sencillo es colocar este número, esta fracción, dentro de la calculadora. Puede ser la calculadora del teléfono o calculadora científica. Colocando este número nos da que sería 17 entre 60. ¿Qué pasa con la división? La división hay que aplicarle un paso más, digamos. Por ejemplo, A dividido entre B y hay que dividir toda esta fracción entre C dividido entre D, ¿verdad? Pero entonces, el método más sencillo es cambiar esta división por una multiplicación. ¿Y cómo hago eso? Al yo cambiar lo ven acá, esta multiplicación, esta división por esta multiplicación, lo que hago es darle la vuelta al número, ¿ok? El denominador pasa arriba y el numerador pasa abajo. Nada más le doy la vuelta a la fracción y listo. Y ya aplico la multiplicación, que es el método de más sencillo, ¿verdad? Para aplicar. Entonces, en este ejemplo, que tendríamos 12 dividido entre 7, y esta fracción debemos dividirla entre 3 dividido entre 76. Entonces, lo que hago es el 12 dividido entre 7 lo dejo igual. El signo de división lo cambio por el de multiplicación y le doy vuelta a la fracción. Es decir, el 3 que estaba arriba ahora pasa abajo y el 76 que estaba abajo ahora pasa arriba. Sería 76 dividido entre 3. Y nada más ahora, nada más multiplico, ¿verdad? Como la parte de acá, multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y simplificando de una vez el resultado, nos queda que es 304 dividido entre 7. ¿Ok? Entonces, para que no se me pierdan, voy a ir repasando. Los números racionales se pueden sumar y restar, como ya vimos, y también se pueden multiplicar y dividir. ¿Cómo hago yo eso? Para multiplicar, solo agarro el de arriba con el de arriba, es decir, numerador con numerador, y los multiplico. Coloco la línea de fracción, esta línea de acá, y multiplico los de abajo. Sería B por D, nada más. Eso sería lo más sencillo. Con la división hay que hacer un paso más. Cuando tengamos división, lo que hago es cambiar la división por una multiplicación y a la fracción que sigue le doy vuelta, ¿verdad? Aquí como es C por D, lo cambio por D dividido entre C, nada más. Esa es la única condición de la división, ¿ok? Es un paso más, pero sigue siendo lo mismo que la multiplicación. Ok, entonces ya vamos llegando un poco al final de la clase. Entonces, lo que voy a hacer es otro repaso de toda la materia que vimos en la clase de hoy, ¿verdad? Igual, si, como les dije, si tienen alguna duda o alguna observación, pueden interrumpirme o activar su micrófono. Y al final hacemos una pequeña práctica como la que hicieron de diagnóstico en Quizzes, ¿verdad? Para nada más observar de qué cosas les quedaron de esta primera clase. Entonces, repasando, los números racionales, que es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Son números que pueden ser escritos como un cociente de dos números enteros. Es decir, que puedo colocarlos en una fracción como esta que está acá. Sin embargo, el b o la parte de abajo debe ser diferente de cero.
y este conjunto se representa con la Q. ¿Cómo reconocer estos números? La más fácil es que son fracciones, todas las fracciones son números racionales. Entonces, 1/2, 8/6, 1234 dividido entre 55 son números racionales. Luego tenemos los números decimales con expansión finita, como el 1,34, el 0,5, el 124,556, el 3,9845, que siempre terminen en algún número. No tienen ninguna expansión más, digamos. El 1,34 hasta ahí llega. Entonces, estos números que siempre terminan, ¿verdad? Que poseen un final, digamos, su decimal posee un final, son números racionales también. ¿Qué más tenemos? Los números decimales con una expansión infinita, es decir, que no termina, pero que es periódica, o sea que repite, siempre repite patrones, como la primera, que es 1,22222, el 0,333 y el 152,888, donde siempre repite, digamos en estos casos el 2, el 3 y el 8, pero que repita cualquier patrón va a ser un número racional. Entonces, los números, los que son fracciones son números racionales, los decimales que terminan en algún número, o sea, son finitos, son números racionales, los que son infinitos, pero que siempre repiten, son números racionales también, y los números naturales y enteros que ya conocemos, ¿verdad? Desde la escuela o desde séptimo, octavo, eh, son números racionales también. Algunos números que no son racionales, como pi, el 1,632492 y 3, que si repite, digamos, es infinito, pero no repite nada, raíz de 2, raíz de 7, Euler, el número de oro, todos estos números no son racionales. Entonces, para ahora sumar y restar números racionales, tenemos dos tipos que nos van a interesar más que en su representación fraccionaria, donde tenemos las fracciones homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas, cuando su denominador es igual, nada más lo colocamos abajo, sumamos o restamos la parte de arriba. En las heterogéneas multiplicamos en cruz, que sería A por C más B por D, dividido entre C por D. Igual con las restas, nada más es el mismo procedimiento, nada más que cambio el signo. El resultado siempre debe simplificarse. Luego, en representación decimal, sin embargo, no nos vamos a centrar tanto en eso, ya que es algo muy parecido a lo que está en escuela. Algunas propiedades de los racionales, como les dije, no importa cuál sume primero, si el resultado va a ser el mismo, o no importa cuál multiplique primero, el resultado siempre va a ser el mismo. Igual acá, igual en asociatividad, no importa cuál sumo primero, el resultado va a ser igual, y no importa cuál multiplica, el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Además, se pueden multiplicar y dividir estos números racionales. Al multiplicar, solo multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. En la división, lo único que hago es cambiar la división por una multiplicación y a la fracción que sigue le doy vuelta. ¿Ok? No sé si les quedó un poco claro algunas cosas básicas, digamos, de los números racionales. O si tienen alguna observación o algo para ya continuar con la práctica final de la clase de hoy. Para mí todo claro. ¿Ok? Igual, si quieren hacer algún comentario de las clases o algo así, o algo que quieran expresar, no pasa nada. Ok, bueno, como les dije, ¿verdad? Al principio, lo que yo busco digamos, lo que nosotros buscamos con estas talleres o tutorías, es que ustedes puedan repasar un poco la materia, digamos, de octavo, que tal vez no fue vista de una buena manera, ya que muchas veces tenían que trabajar solas, digamos, o hacer sus guías, no sé, viendo videos, o tal vez ni siquiera recibían una explicación. Entonces siento que tal vez podríamos cambiar un poco eso. Y además, la idea es que no se aburran, o sea, que siempre estén, digamos, activas. Igual, si tienen algún comentario sobre la clase de hoy, como les dije, o si tienen algún comentario del colegio, igual aquí lo pueden decir, no pasa nada. Porque, como les dije, o sea, la virtualidad es difícil, digamos, y mucho más, digamos, cuando uno está acostumbrado a recibir lecciones o que tal vez esté un profesor siempre explicándole y que ahora le digan, no, tiene que aprender solo. Entonces, tal vez esas cosas, digamos, si quisieran alguna comentarla,
pero esas cosas es difícil, digamos, y hacerla, digamos, de una semana a otra es muy difícil, mucho más para ustedes. Por lo que igual, o sea, espero que el taller, por ejemplo, hoy, que es el primer día, esa que les sea de ayuda y que puedan ustedes, pues, pues sentirse bien, digamos, y que puedan refrescar o repasar algunos conceptos que tuvieron que ver en el año anterior. Ok, entonces, si todo está claro, vamos a continuar con la práctica final en quizzes. No sé si Carly vas a decir algo. Sí, bueno, también que si tienen algún comentario, no sé, de cómo les gustarían los talleres, porque ya aquí vieron más o menos una idea de cómo vamos a trabajar, pero no sé si les gustaría que tal vez sea como más práctico o de estar resolviendo ejercicios y entre todos los vamos comentando, también nos pueden decir, porque la idea es que ustedes de verdad lo aprovechen y que todos aprendamos del mismo taller también. Ujú. Ok. Sí, no sé si alguna quisiera comentar algo de la clase de hoy antes de continuar. ¿No? Ok. Ok, entonces para la práctica final, igual lo que voy a hacer es voy a mandarles el link eh, por el grupo de WhatsApp y se ingresan nada más, ponen su nombre e ingresan. Ok. Voy a dejar de compartir. Ok, ya les mando el link. Ok. Ok. El link es el último que mandé al grupo de talleres de nivelación. Entonces, por si pueden ir ingresando. Ok, ya está Hillary. Ok. Creo que falta solo Valentina ingresar. Dámosle un chancecito, si no, ya casi iniciamos.
Ok, creo que ya ahora sí estamos. Y vamos a iniciar. La práctica es un poco de lo que venimos trabajando sobre números racionales, entonces para que no se asusten, ¿verdad? Es lo mismo.
Ok. Veo entonces que ya terminaron. Como les dije, espero que que les haya servido bastante el taller y y pues no, y que puedan aprovechar por lo menos estos días. Yo sé que tal vez conectarse a clases o a talleres en vacaciones, digamos, es feo, o tal vez a uno no se sienta como muy interesado. Sin embargo, espero que ojalá les sirva bastante y que ojalá sigan conectándose. Este, y bueno, entonces nos veríamos en la clase del viernes, igual a las 9 de la mañana. No sé si tienen alguna duda o comentario que tengan que hacer antes de terminar. Ok, entonces yo creo que la clase quedaría acá por hoy y nos veríamos el viernes. Espero que hoy sí pudieran por lo menos tener como un repaso rápido, digamos, de números racionales y algunas cosas básicas, digamos, de eso que tal vez van a ocupar en noveno ahora que ya entren a las clases otra vez. Entonces, pues nada, entonces espero que les haya servido bastante y que por favor sigan conectándose porque igual como nosotros las llevamos a ustedes nos ayudan a nosotros. Entonces espero que por favor sí puedan seguir conectándose y siguiendo los talleres, como les dije, es para beneficio de ustedes y tratar nada más de sobrellevar un poco de esto de la virtualidad y tal vez, digamos, repasar cosas un poco, digamos, necesarias que van a tener que ocupar, digamos, ahora que entran a las clases otra vez. Entonces, nada, gracias por conectarse hoy y nos veríamos en la clase del viernes. No sé si Carla tiene que agregar algo más. No, espero, bueno, hayan aprendido esta parte de los números y que nos veamos el próximo viernes. Ok. Bueno, gracias por conectarse. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Luego, gracias. Un gusto.